El escándalo en que está sumido el gobierno de Boric por el caso Monsalve parece elaborado por sus más acérrimos opositores. Pero no, surgió desde el corazón del oficialismo, protagonizado por quien, al momento de los hechos, era la segunda autoridad y además encargado de velar por la seguridad de los ciudadanos mientras bebía gran cantidad de pisco sour en una noche de desenfreno en el fin de semana que registró mayor cantidad de homicidios en nuestro país. Hemos tenido acceso a variados datos, como que el subsecretario del Interior, quien fue el primer funcionario de este nuevo gobierno designado para asumir su cargo, usó recursos públicos para trasladarse al sur, o que contaba con 1.500 millones de pesos en efectivo para gastos reservados. Pero lo más importante, todos hemos sido testigos de las reacciones, contradicciones y ocultamiento por parte de las distintas autoridades frente a posibles delitos que no puedo mencionar acá porque baja en el video, de Manuel Monsalve hacia una funcionaria subordinada. Tanto Boric como Toa conocieron el hecho por boca de Monsalve 2 días antes de que el diario La Segunda lo hiciera público, tiempo en el que el subsecretario siguió ejerciendo sus funciones. Es más, durante una caótica conferencia de prensa, el presidente señaló que una denuncia no implicaba responsabilidad, contradiciendo el discurso que pregonaba que siempre había que creerle a la víctima, cosa que recordó una semana después con un estudiado "Yo le creo", que fue aplaudido por su fanaticada. Por su parte, la ministra de la Mujer justificó la demora en la toma de decisiones respecto de la continuidad de Monsalve porque no se trataba de un portero de un servicio público. Y después, para colmo, nos enteramos de que la víctima había recibido amenazas por parte de Ilse Sepúlveda, periodista, exfuncionaria de la misma repartición, quien le ofreció negociar para que no denunciara el delito, además de la sugerencia de que abandonara el país. Por si esto fuera poco, también se ha sabido que 2 semanas antes de que conociéramos el caso, la víctima relató lo ocurrido a varios de sus colegas, quienes no cumplieron con la obligación legal de denunciar que tiene todo funcionario público. Entre ellos está Camilo Araneda, íntimo amigo de Boric, compañero de asados de fin de semana en la casa presidencial. Es extraño que nada haya dicho al mandatario sobre un hecho tan grave. Y entonces, después de todo esto, nos preguntamos, ¿acaso este no era un gobierno feminista? Uno de los compromisos que Boric declaró como base de sus promesas de campaña fue que su gobierno sería feminista. E incluso llamó a los hombres a tomárselo muy en serio, pues según él no se trataba de una banalidad o de una respuesta a demandas identitarias, sino de un cambio en la forma en que nos relacionamos y vemos el mundo. Es más, una de las ministras con mayor influencia en Boric es Antonia Orellana, del Ministerio de la Mujer, de quien se dice habría evitado una denuncia por acoso contra el propio mandatario cuando era candidato. Triste papel ha cumplido esta ministra. El ministerio que dirige Orellana, con una remuneración cercana a 10 millones de pesos, fue creado en 2015 durante el segundo gobierno de Bachelet. Cuenta actualmente con un presupuesto aproximado de 85.000 millones de pesos, que aumentarán a más de 93.000 millones el próximo año. Entre sus funciones está atender, prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Sin embargo, cuando revisamos datos y cifras, vemos que dicho objetivo no está ni cerca de cumplirse. Según estadísticas del Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Gobierno de Chile, durante los últimos años, de las 127 mujeres asesinadas en 2018, pasamos a 168 en 2023. Además, solo entre enero y junio de este año fueron asesinadas 90 mujeres, lo que permite prever que doblaremos la cifra hacia fines de año. El gobierno feminista no está protegiendo a las mujeres, en realidad a nadie. El gobierno ha hecho uso político de una causa justa que buscaba en sus orígenes igualdad de derechos e igualdad ante la ley. El feminismo surgió hace algunos siglos como un movimiento cuyo objetivo era luchar por el derecho a tener las mismas oportunidades que los hombres, con un sustrato filosófico liberal que defendía la libertad de las mujeres para acceder a la educación, la libertad de expresión, el desarrollo de su potencial y el progreso de la sociedad. En su origen no pretendió ser un movimiento ideológico de izquierda o derecha, sino un movimiento transversal y reivindicativo de derechos fundamentales.
Sin embargo, actualmente el movimiento feminista se ha radicalizado a nivel global. Se ha convertido en un verdadero dogma, influido por la ideología de género que ha permeado todas las instituciones y ámbitos de la cultura, al incluir bajo el mismo paraguas demandas de diversas minorías, dejando en segundo plano al sujeto principal, la mujer, cuyo concepto ha sido deconstruido al punto que ni siquiera saben cómo definirla. Mañana su vecino, amigo, jefe le podría decir que es una mujer. ¿Usted se atrevería abiertamente a cuestionarlo? No se atreva a pensar distinto. Las feministas radicales no toleran, por ejemplo, que una muchacha cocine para su novio y la atacan por redes sociales, como ocurre con la española Rocío Bueno, a quien acusan de dañar el colectivo, porque no les importa la libertad de las mujeres para hacer lo que ellas quieran, sino lo que el colectivo determine. El discurso tóxico feminista de raíz marxista ha promovido el odio y ha puesto a la mujer contra el hombre, al que considera un agresor en potencia, utilizando además un victimismo patético como exención de responsabilidad cuando no se desea reconocer carencias personales o asumir las consecuencias de las propias decisiones, desconociendo algo tan importante como es la capacidad de autodeterminación de las mujeres. De ello tenemos ejemplos recientes entre nuestras autoridades. ¿O no es eso lo que hace Vallejo cuando dice que se quiere hacer pagar a 2 mujeres ministras por el caso Monsalve? ¿O la propia Toá cuando esgrime la tan manoseada frase «me atacan por ser mujer», omitiendo que quizás la crítica es por haber encubierto durante 2 días a un posible delincuente y por no asumir ninguna responsabilidad política por sus acciones y omisiones? Y si de proteger mujeres se trata, ¿por qué estas pseudo-feministas no se han preocupado de la denunciante, posible víctima de uno de los delitos más atroces que puede sufrir una mujer? Esa es la hipocresía de la izquierda, cuya sororidad selectiva deja fuera a las mujeres que no comparten su ideología, porque sus verdaderos objetivos no van en dirección a obtener igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, sino en obtener cuotas de poder para activismo político, instrumentalizando la justa causa feminista con un discurso que no tiene sustento en las acciones. Hoy no hay marchas por la víctima, no hay coreografías ni gritos destemplados, solo silencio y victimismo por parte de quienes se aferran a sus cargos para seguir succionando la teta del Estado sin ninguna vergüenza. No son creíbles. No lo fueron cuando callaron frente a la agresión sufrida por carabineras quemadas durante el estallido antisocial. No lo fueron cuando asesinaron a Daniela Olate, después de verse en la obligación de hacer dedo para llegar a su casa en una zona rural sureña, donde no pasan micros los domingos, porque para mejorar las condiciones de vida de esas mujeres invisibles, el Estado no tiene dinero. Es más importante financiar gastos reservados, subir las asignaciones a parlamentarios o el presupuesto del Ministerio de la Cultura para subvertir valores, promover ideología y adoctrinamiento con sus impuestos. Y no son creíbles ahora, porque protegieron a Monsalve y no les importó la supuesta víctima. Porque si la prensa no filtra la información, quizás habrían negociado y nunca habríamos sabido cuál es la verdadera cara de un gobierno que enarboló la bandera del feminismo porque era conveniente para llegar al poder, pero sin reales convicciones. Mi gobierno será feminista, decía Boric. Presidente, ya no fue.